vamos a hablar de las 4 biomoléculas orgánicas. Carbohidratos, lípidos, ácido nucleico, proteínas. Carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos como frutas, granos, verduras y productos lácteos. Se llaman hidratos de carbono ya que a nivel químico contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los hidratos de carbono son uno de los grupos alimenticios básicos y son importantes para llevar una vida saludable. Tipos de carbohidratos. Monosacáridos que contienen una molécula. Galactosa es un carbohidrato encontrado en la membrana celular de muchos organismos. Fructosa es una forma de azúcar encontrada en los vegetales, las frutas y la miel. También encontramos los disacáridos, que están unidos por 2 monosacáridos. Lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y en otros productos lácteos. Sacarosa, conocida como el azúcar común, formado por la unión de la glucosa y de la fructosa. Polosacáridos, unidos por muchos más monosacáridos. Glucógeno está en los animales. Almidón se encuentra en las plantas. Celulosa repara la pared celular de las plantas. Agar existe en las algas. Formas. Aquí encontramos formas de los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Lípidos. Los lípidos es un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas, compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también por fósforo, alumbre y nitrógeno, y cuya principal característica resulta ser que son hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua, y sí plausibles de ser disueltas en sustancias orgánicas como el alcohol, la benzina, el benceno y el cloroformo. Tipos de lípidos. Ácidos grasos saturados. Se encuentran de origen animal, que son la manteca, la mantequilla, la natilla, la crema, la leche, el yogur, el queso, la crema, los embutidos, cortes de carnes con mucha grasa, leche, queso. También encontramos de origen vegetal, que son manteca vegetal, margarina, aceite de coco, aceite de palma. Ácidos grasos insaturados. En ellos encontramos aceite de maíz, soya, oliva, girasol, algodón, canola. Ácidos grasos esenciales. Aceite de soja, girasol, maíz, germen de trigo, linaza, pescados y mariscos. Función de los lípidos. Energética. Pueden utilizarse como reserva energética, debido a que aportan más del doble de la energía que la producida por los glúcidos. Reguladora. Por ejemplo, el colesterol es un precursor de hormonas sexuales y de la vitamina D, las cuales desempeñan funciones de regulación.
Transporte. La grasa dietética suministra los ácidos grasos esenciales, es decir, el ácido linoleico, siendo necesario para transportar las vitaminas A, D, E y K, que son solubles en grasas, y para ayudar en su absorción intestinal. Estructural. Hay distintos lípidos, como el colesterol y los fosfolípidos, que constituyen parte de las membranas biológicas. Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros constituidos por la unión mediante enlaces químicos de unidades menores llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son compuestos de elevado peso muscular. Tanto el ADN como el ARN pertenecen a un tipo de moléculas llamadas ácidos nucleicos. El descubrimiento de estos ácidos se debe al investigador Friedrich Meister, el cual investigaba los leucocitos y espermatozoides de salmón, de los cuales obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo, por encontrarse dentro del núcleo, llamado a esta sustancia nucleína. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar el ARNM y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARNM a proteínas. Diferencias entre el ADN y el ARN. El ADN y el ARN se diferencian porque el peso molecular del ADN es generalmente mayor que el del ARN. El azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa. El ARN contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el ADN presenta timina. La configuración espacial del ADN es la de un doble helicoide, mientras que el ARN es polinucleótido lineal, que ocasionalmente puede presentar apareamientos intercatenarios. Significa ácido desoxirribonucleico, posee azúcar de desoxirribosa y su base nitrogenada está compuesta de adenina, timina, citoxina y guanina. Asimismo, el ADN posee dos hebras enrolladas juntas para formar una doble hélice a su vez. El ARN, es decir, ácido ribonucleico, contiene azúcar de ribosa. Su base nitrogenada está formada de adenina, uracilo, citoxina y guanina y por lo general forma una sola hebra. Proteínas. Proteínas son la asociación de varios aminoácidos puestos en una cadena lineal. Contienen carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos, uniendo el extremo del amino de uno con el extremo carboxilo de otro aminoácido. De acuerdo a la disposición de estos aminoácidos en la cadena, es decir, el orden, es como va a estar dispuesto el ADN, el código genético propio de cada persona. Clasificación de las proteínas.
Las proteínas son muy importantes para el organismo, ya que participan en todos los procesos que realiza el mismo. Según su composición química y física, las proteínas pueden clasificar en proteínas simples, también conocidas como holoproteídos, están conformadas por solo aminoácidos y sus derivados. Proteínas compuestas están formadas por diversas sustancias presentes en sus aminoácidos. Proteínas que han sido desnaturalizadas anteriormente por algún agente externo, como el calor, pierden sus estructuras adaptándose al nivel estructural anterior. ¿Para qué sirven las proteínas? Las proteínas son imprescindibles para el cuerpo humano y el crecimiento del mismo. Entre sus funciones encontramos estructurar. Los tejidos llevan una cierta estructura y rigidez, de la cual se encargan las proteínas, por ejemplo, el colágeno. También hay proteínas fibrosas y globulares en el citoesqueleto de las células, dándole una estructura a cada composición. Esta es una de las funciones más importantes que posee. Inmunológicas. Los anticuerpos son proteínas que actúan como defensa contra agentes externos o infecciones. Motora. La mioxina o actina son proteínas que permiten el movimiento. Además, la mioxina forma parte del anillo contráctil en la división celular, permitiendo la citocinesis, que es la separación de las células mediante la estrangulación. Enzimáticas. Aceleran ciertos metabolismos y son parte de transporte de gases. Algunos ejemplos de proteínas enzimáticas son la pexina y la sacarasa. Homeostática. Mantiene la regulación del pH orgánico. Además de estas funciones, las proteínas son materia prima contra otras sustancias que se encuentran en nuestro organismo, por ejemplo, vitaminas, jugos digestivos u hormonas. Las proteínas poseen 4 niveles estructurales. El primero de ellos es la unión en forma de cadena de los aminoácidos y el enlace peptídico, que es quien cataliza la unión. La segunda estructura puede ser de dos formas según la proteína: alfa hélice u hoja o lámina plegada beta. En esta estructura secundaria, las uniones puentes de hidrógeno son quienes estabilizan las uniones. La estructura terciaria de una proteína hace referencia a la disposición de dicha proteína en el espacio, siendo las uniones de Van der Waals, los puentes de disulfuro, los enlaces iónicos y los enlaces hidrofóbicos quienes mantienen la estructura. No todas las proteínas llegan a tener una estructura cuaternaria. De hecho, la mayoría de ellas no lo hacen. Se trata de varias cadenas peptídicas que unidas forman un multímero. Las uniones en las que las estabiliza son de las mismas que las de la estructura terciaria. Cuando una proteína pierde alguno de los niveles estructurales que poseía, se dice que se desnaturaliza, ya que por calor, alcálisis o ciertos ácidos, perdiendo así su función biológica.